Pascuas. O sea, es un equipo, evidentemente, sin el equipo esto no se hace, pero soy yo. Pero bueno, cuando dices este rollo de las altas culturas y las bajas culturas y esto de conectar y tal, que es una pregunta de interés, la primera pregunta es ¿qué diablos es cultura? ¿Vale? Y decís, bueno, digo, tranquilos, va a ser breve. Hay un momento, creo que es el siglo XVII, en el que hay un cambio, ¿vale? Y entonces, antes del siglo XVII, el hombre era mejor que los animales por la gracia de Dios, ¿vale? Había venido Dios, se había hecho... Entonces, el hombre, gracias a la gracia de Dios, era superior al resto de la creación. Después del XVII, cambiamos una idea por otra, pero la dejamos intacta, y es la cultura. Es decir, el hombre es superior al resto de la creación, no por la gracia de Dios, sino por la cultura. Este mecanismo lo que lleva es que todas las aproximaciones que hay hacia la cultura son religiosas. Todas. Entonces podéis coger cualquier manual de teología y si sabéis cambiar las palabras os echáis unas carcajadas enormes. ¿Vale? Es decir, la cultura es un concepto religioso. El célebre síndrome de Stendhal, ¿vale? Esto que te da un jamacuco cuando ves algo que es súper guay. ¡Hostia, qué bello es esto! ¡Ah! ¿Vale? Habéis oído hablar, ¿no? Del síndrome de Stendhal. Eso es lo mismo que las idas de olla de Santa Teresa. O sea, requiere que la persona se lo crea a tope, ¿vale? Entonces, si tú te lo crees a tope, hay una serie de, llamémoslos, pasos religiosos que te llevan hacia el reino de la gracia, la gran cultura, y hay otros que te llevan al infierno. Normalmente los que te llevan al infierno son los con los que te lo pasas bien, en general. Esto lo sabéis. Entonces, ahora viene lo guay. Estoy por hacer un repronto de esto. Me doy cuenta de que no es algo habitual y... Entonces, fijaos qué sucede en la cultura. En la cultura tenéis exactamente el mismo camino. Hay unas cosas que te elevan, te alejan del resto de la creación y son las obras elevadas, ¿vale? Y los obispos dicen, estos son las obras elevadas y tal, y los chavales inquietos dicen, ¡guau! Me voy a reservar estos próximos 6 meses para leer el Ulises de Joyce. Y cuando llegue el punto guay me va a dar un subidón de la hostia. Y ese subidón nunca llega, ¿vale? Porque el Ulises te mola, no te mola y tal, pero el subidón religioso, o sea, ese vivo sin vivir en mí, no está. Lo que quiero decir es que es un concepto puramente religioso. Entonces tenemos estas obras de ¡wow! ¡Qué mola! ¿Vale? Hacia la salvación. Y luego tenemos las otras que son las de la diversión. Y esto es la alta cultura y la baja cultura. Esto se acabó. Es decir, la alta cultura son discursos críticos en los que se imponen los estándares de civilización, que son un mito religioso hacia el punto elevado de la revelación. Y cuando el elemento crítico sobre algo es la diversión, por ejemplo, es que donde mejor se ve es en la música, ¿vale? Un crítico musical y un estudioso musical tienen dos discursos completamente opuestos sobre cualquier pieza, ¿vale? O sea, el crítico de rock hace esta crítica y el estudioso musical te hace esta otra. Una va sobre estructuras, probablemente hacia eso, ¿no? La revelación según San Juan, que tiene forma de... Y la otra es, tío, cómo mola, ¿vale? Y esto es alta cultura y esto es baja cultura. Y es el mismo tema, el mismo. Pero uno es un discurso de la diversión y el otro es un discurso de la civilización, entendiendo como civilización la sublimación lejos del estándar cultural, ¿vale? El estándar natural. Entonces, cada vez que veáis algo donde la base crítica sea pasarlo bien, es baja cultura. Y se acabó. Entonces, los tebeos, como la crítica de tebeos, de hecho la crítica de tebeos es lo más sano que hay, porque como no hay una crítica estándar, uno aprende a coger baremos guays, o sea, ahí no hay un santo al que agarrarse, es religioso todo, o sea, ahí no te puedes decir, no, esto lo dijo San Jeremías, no, estás perdido, y tienes que construirte tu propio criterio. Entonces, el tebeo es baja cultura porque toda la crítica que ha habido es sobre la diversión, el rock and roll es baja cultura porque toda la crítica que ha habido es sobre diversión, la pintura no. Tenemos este concepto de elevación, a menos que sea graffiti, que tenemos, de pronto ya viene el de la diversión, ¿me entendéis? Es que es siempre igual. Y además sucede en todos los conceptos, en todos los elementos culturales, ¿eh? O sea, no sé, yo me cojo el Babelier y dices que me suben los colores, porque, o sea, es lo que tiene, ¿no? O sea, tú puedes ser religioso, pero cuando eres obispo,
sabes cómo van las cosas. Entonces, ver en el Babelia gente que entra a muerte y dices, ¡guau! Mal vamos. ¿Me entendéis? Básicamente este es el discurso entre alta cultura y baja cultura. Es el mismo. Lo que pasa es que hay una flecha, es una señal de dirección que dice divertirse y hay otra que dice sublimar. Entonces, sí, como un campo de fútbol. Pero claro, el partido es el mismo. Entonces, el cortocircuitar, el manejar alta cultura y baja cultura, te da exactamente igual una vez que te conviertes en un ateo de la religión cultural. O sea, una vez que te has quitado la sublimación cultural de yo he visto de cerca las meninas y me ha dado un subidón, ¿vale? Es una cosa falsa. Falsa significa que si no te lo crees desde el principio, o sea, si no vas predispuesto a tener un subidón, no lo tienes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Alguna está en Jerusalén? Ciudad. Es que yo flipé en Jerusalén porque tienen las paredes de la ciudad antigua y todos los que estaban dentro de las paredes de la ciudad antigua o habían visto a Dios o esperaban verlo en breve, pero todos. O sea, todo el mundo estaba predispuesto. Pues ahora imaginaos esto con Peña en el Prado. O sea, Peña que está en el Prado ya como diciendo, a ver, ¿dónde está, tío? Que lo voy a sentir, ¿me entendéis? Es puramente religioso. Entonces ese material se puede conjugar perfectamente una vez que quitas la texto. O sea, una vez que quitas la trampa puramente religiosa. Es teología pura, ¿eh? Y una vez que ves más allá, ya lo tienes todo el campo estudiado. Que